Bueno, me da mucho gusto saber que todos estamos bien, nos estamos cuidando, ¿sí? Y no vamos a parar, ¿no es cierto? Al contrario, debemos de tener más cuidado en estos días, ¿ya? Y bueno, vamos a iniciar la clase. El día de ayer hemos estado viendo los diferentes modelos de falda. Les he podido enseñar algunos tipos de tela. Luego hemos aprendido a tomar las medidas. ¿Hasta acá hay alguna pregunta para poder iniciar nuestro trazo? ¿Alguien quiere preguntar algo? Así también vamos saliendo de dudas. Entonces es importante, ¿no? Realizar las preguntas para poder yo también eh, prácticamente contestarle y así salimos de dudas. A ver, ¿hay alguien que quiere preguntar? Bueno, parece que todo estaba claro, ¿no es cierto? Bien. Entonces, para poder realizar nuestros trazos, como lo vamos a hacer personalizado, porque le hemos tomado la medida a la persona, ¿ya? Y luego nos dijeron, por ejemplo, me va usted a hacer una falda recta. La falda recta en sí vendría a ser el trazo base para desarrollar los diferentes tipos de falda. ¿Qué necesitamos para hacer nuestros trazos? Ustedes están mirando aquí al frente, en cámara. Tenemos una reglita, ya que la conocemos como una regla de escuadra, ¿sí? Luego tenemos ya una regla que es de cadera, ¿ya? Que forma parte del juego de reglas francesas. En el mercado hay muchas reglas, pero todos tienen el mismo fin, ¿ya? En este caso, por ejemplo, aquí vamos a observar que tiene una parte curva. Entonces, esto nos va a servir para darle forma a la cadera, ¿ya? Bien. Luego podemos observar una regla como de 60 centímetros, ¿sí? Y después una cinta métrica y, por supuesto, el papel craft, ¿ya? El papel craft. Y luego un lápiz, ¿sí? Y siempre a mano un tajador y por si acaso el borrador del mismo lápiz. Ahora, cuando yo realice los trazos, entonces siempre voy a procurar buscar un lápiz que esté suave, ¿no? Por ejemplo, hay en el mercado lápiz H, H2, H, que son lápiz técnicos para poder marcar, ¿ya? Cuando realizamos la línea, siempre lo vamos a hacer primero suave, ¿no es cierto? Porque a veces puede ser que nos equivoquemos, entonces inmediatamente se nos va a hacer bien fácil borrar. No le podemos marcar bien fuerte, porque a veces queremos borrar y ya se nos rompe el papel, es bien delicado. El papel craft es delicado. Los trazos que nosotros hacemos, lo plasmamos en el papel craft, pero también se puede usar papelote, se puede usar el papel periódico, se puede usar inclusive una cartulina, también se puede usar, ¿ya? Bien, entonces vamos a iniciar nuestro trazo. Entonces, para ello necesito primero la regla de escuadra, la regla recta y la cinta métrica y el lápiz. Yo voy a usar en este caso plumones, ¿ya? Para que se pueda ver bien nuestro trazo. Entonces, en la parte teórica que ayer les mandé del trazo base de la falda, se trabaja por puntos. Para las que están integrándose recién, en la misma hojita, en la parte de atrás, yo, por ejemplo, he puesto la simbología de los puntos, ¿no? Bien, ahora yo voy a hacer un trazo de una línea recta, ¿ya? Y esta línea recta tiene que estar bien derechita, ¿estamos? Entonces, por ejemplo, voy a hacer yo un espacio, ¿para qué? Para poder yo colocar los puntos. Por ejemplo, voy a marcar de 2 centímetros mi línea, ¿ya? Y a partir de aquí yo voy a iniciar mi trazo. Entonces, ¿cuál es el otro objetivo que uno debe tener en cuenta? Es, por ejemplo, que las líneas estén derechas, esté recta.
Y por eso ustedes vieron cuando yo tomé la medida a este lado, ¿sí? Y luego tomé la medida más abajito, ¿ya? A ver si se ve acá, por ejemplo. Entonces marqué 2 puntos y así puedo trazar mi línea recta, ¿sí? Para yo poder iniciar el trazo. Ahora, acá arriba también le voy a dar un margen, por ejemplo, de 3 centímetros, de 3 centímetros. Igual voy a trazar una línea y luego ahí voy a aprovechar para formar un ángulo recto. Miren ustedes, tengo esta línea, ¿ya? En forma, una de vertical y una horizontal, y acá tengo la unión de las dos líneas. Entonces, para mí, aquí es el inicio de todo mi trazo. Y a esta unión de las dos líneas verticales y horizontales le llamamos vértice. Y aquí voy a iniciar poniéndole el punto A, que prácticamente va a ser el comienzo de todo el trazo. ¿Ya? Aquí le voy a poner el punto A, bien marcadito. O sea, de aquí voy a iniciar yo todo mi trazo. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, de A, la unión del vértice de los puntos, de las líneas, el punto es el punto A. Y ahí voy a empezar, ¿ya? Voy a seguir toda la parte teórica que les he mandado en el papel y dice así. Del punto A hacia el punto B voy a marcar el alto de cadera. Entonces, voy a hacer un pequeño repaso. ¿Cómo sale el alto de cadera? Sale así, ¿no? Por ejemplo, mi contorno de cadera que estoy trabajando es, a ver, 96 centímetros. Entonces, miren ustedes, aquí está el papelito. A ver, ¿se ve? No se ve, creo. Aquí está el papel. Ya. Entonces, miren, ¿ah? Mi contorno de cadera es de 96. ¿Cómo voy a hallar el alto de cadera? Sacando la sexta parte. Entonces, los 96 lo divido entre 6. ¿Ya? Y digo así, 9 entre 6 a 1. 1 por 6, 6. Voy a restar. 9 menos 6, 3. Bajo el 6 y será 36 entre 6 a 6. 6 por 6, 36. Entonces, aquí yo tendría, ¿no? Este resultado que sería el alto de cadera. ¿Ya? Antes de seguir, repito de nuevo. Tengo el contorno de cadera que es 96. Tengo que sacar la sexta parte. Hay que dividir entre 6. Entonces, al realizar esta operación de la división, me va a salir 16 centímetros. Esto vendría a ser mi alto de cadera, ¿ya? Entonces, lo voy a plasmar ahora en el tracito. De A hacia B, 16 centímetros. Inmediatamente agarro mi cinta métrica y voy a marcar. De A a B, 16. Tengo que tener los puntos de apoyo, 16. Puedo agarrar mi regla recta y lo puedo marcar. Los 16 centímetros, los dos puntos, voy a unirlos, ¿no? Ya, esa línea no tiene medida, pero este punto de acá sí tiene su nombre, es el punto B, que tiene 16 centímetros, que corresponde al alto de cadera. Una vez más, ¿cómo salió el alto de cadera? La división, ¿sí?, de la cadera con la sexta parte, y este resultado es mi alto de cadera. Entonces, de A a B, alto de cadera. ¿Qué otra medida me dice que debo de marcar? Es el largo de la falda. Según el ejemplo que está en el cuadro de adaptaciones, es 45. Entonces, marco con mi cinta métrica de A
hacia C, 45 centímetros. Y de igual manera, tengo que poner 2 puntos, igualitos, 45 a 45. Si yo deseo, ¿no? Puedo usar, por ejemplo, ahora mi regla de escuadra, porque solamente se trata de unir los 2 puntos que yo ya he marcado. Entonces los agarro así mi escuadra, le pongo en base a esta línea de aquí. Miren, estoy apoyando mi escuadra, ¿sí? Se está viendo el punto C libre y debo de observar el otro puntito que he marcado y trazo. No tiene medida. ¿Estamos? Entonces, ¿cuánto hemos marcado del punto A hacia el punto C? Es la medida de largo de falda, según nuestro ejemplo, 45 centímetros. Bien. Hasta aquí hay solo líneas, ¿estamos? Y repasamos. La unión de estas dos líneas, tanto vertical como horizontal, me da la esquinita, el punto A. Es la unión, es el vértice. De ahí empiezo a marcar el alto de cadera hacia el punto B. De A hacia abajo, el largo de la falda con el punto C, que en esta oportunidad es 45 centímetros. Y luego, ¿qué hice? Escuadré, ¿no? Miren, está escuadrada la línea, no tiene medida, por eso está prolongada. Y la parte del largo de la falda también está prolongada, no tiene medida. Bien, ahora sí, atentas, vamos a continuar y ya vamos a empezar a darle forma a nuestra falda. Del punto A hacia el punto D, vamos a medir la cuarta parte del contorno de cintura, que en esta oportunidad es 18 la cuarta, más 2 centímetros para la pinza. Entonces sumamos 18 más 2 sería 20. Voy a medir 20 centímetros. Del punto A hacia el punto D. 20 centímetros. Entonces le pongo 20 centímetros. Yo voy a escribir en la parte de abajo para recordar. ¿Estamos? Perdón, la parte de arriba. Bien. Cuarta parte de cintura más 2 centímetros, que sería igual a 18 más 2, igual 20 centímetros. Y aquí está el punto D. Ya, lo voy a acercar a la cámara. Del punto A hacia allá es el punto D. ¿Qué medida ponemos ahí arriba? Dice, la cuarta parte de cintura más 2, que es igual a 20. ¿Por qué le aumentamos 2? Porque es el ancho de la pincita. ¿Ya? Bien. Ahora vamos a continuar del alto de cadera en esta línea que está marcada. ¿Ya? A ver, ¿qué medida va a ir? Entonces, ahí va a ir la medida de la cuarta parte de cadera exacto. Voy a escribir entonces para poder recordar. Cuarta parte de cadera exacto. Si en esta oportunidad yo tengo 96, lo divido entre 4, me va a salir 24. ¿Ya? Entonces yo voy a medir con mi cinta métrica que del punto B al punto E tengo que marcar 24 centímetros. Coloco la cinta métrica, ¿ya? Y tengo aquí hacia el punto E 24 centímetros que lo coloco ahí abajito. Es una falda recta. Cuando es una falda recta, ¿qué quiere decir? El protagonismo, ¿cuál va a ser? La medida de la cadera. Esta misma medida que ustedes ven de B al punto E, la vamos a marcar igualita acá abajo, del punto C hacia este puntito, 24 centímetros. Entonces, voy a medir del punto C, 24 centímetros hacia el punto F. Ya, un ratito lo marco y luego les enseño.
Y aquí también, para recordar, voy a marcar cuarta parte de cadera, que es igual 96 dividido entre 4, me va a dar a 24. ¿Ya? Entonces, ahora voy a acercar a la cámara para ver y repasamos. Del punto B hacia el punto C, tiene la adaptación de la cuarta parte de cadera exacto. Como es una falda recta, la misma medida le voy a poner. Desde el punto C, que me indica largo de falda, cuarta parte de cadera, hacia el punto F, 24. Es igual. Ahora, según la hoja, me dice que debo de unir los puntos. Entonces, al unir los puntos, ¿qué voy a hacer? Al unir los puntos, yo voy a hacer lo siguiente. Agarraré mi reglita, ya, esta regla, por ejemplo, de cadera, miren. Voy a usarla por la parte recta y voy a unir el punto E con el punto F de los 24 centímetros. Entonces, tengo 2 puntos a la vista y lo uno. Profesora, ¿y usted no puede usar la línea recta? Sí, también podemos usar. Y de esta forma, es igualita. ¿Ustedes están viendo? Es igualita. ¿Ve? La unión de esos dos puntos me da igualita. El punto E con el punto F. Antes de continuar, le vamos a ver, ya, miren, alto de cadera, cuarta parte de cadera, es una falda recta, el largo de falda está a 45 centímetros. En esta línea de acá se coloca la misma cantidad de la cuarta parte de cadera. Unimos F con E, línea recta. Ahora vamos a unir el punto D, que está aquí, con el punto E. Entonces, ahí siempre ya vamos a agarrar la regla de cadera, miren, y la vamos a ubicar. Vamos a jugar. ¿Qué quiere decir? Yo agarro mi trazo y tengo que buscar la manera de que cuando yo ubique esta regla, deben estar viéndose los dos puntos que yo quiero unir. ¿Ya? Antes de unir, yo les voy a enseñar. ¿Qué punto quiero unir? El punto D con el punto E. Ahí estoy viéndolos, que cuando yo lo trace con este plumón, se van a unir. ¿Ah? Ustedes lo van a ver, miren, sin hacer ningún esfuerzo. Y yo retiro la regla, ya está marcada la línea de la cadera. ¿Ya? Entonces, de nuevo, repetimos, ¿ya? Para aprender bien. Del punto A hacia el punto D, ¿qué medida va? Va la medida de la cuarta parte de cintura más 2 para la pinza. En este ejemplo es 20. Luego debo de unir el punto D con el punto E. ¿Con una regla recta? No. Con una regla, ¿sí? Que tenga la forma de cadera. Yo debo de unir estos dos puntos y debo de ver que en un solo trazo se deben de unir los dos puntos, el punto D con el punto E. Bien, hasta aquí, miren, ya nos va saliendo la forma, ¿ya? De la falda. Bien, entonces, este es un trazo del lado delantero. Alguien capaz me dirá, Miss, le falta poner el nombre. Sí, pero un ratito tengo que ubicarle la pinza. Cuando yo voy a ubicar la pinza, la ubico en la línea de cintura. ¿Se acuerdan que ayer les mencionaba que una de las medidas que se aplica en el trazo de la falda es la medida de la separación de busto? ¿No es cierto? Entonces, aquí se tiene que aplicar la mitad de separación de busto. ¿Desde dónde será? Va a ser desde el punto A, ¿ya? Entonces yo voy a trazar, ¿sí? La línea de la pinza. Entonces, en el ejemplo, habíamos considerado que el ancho del busto es 18 centímetros. Separación de busto, 18 centímetros. Tengo que poner la mitad de separación de busto, según el cuadro de adaptaciones. Entonces, del punto A, voy a
marcar 9 centímetros hacia el punto G. Agarraré de nuevo mi cinta métrica, ubico en el punto A los 9 centímetros y le pongo un puntito. Ese puntito va a tener un nombre, que es el punto G. Entonces, lo voy a poner arribita, ¿ya? El punto G. ¿Qué medida hay de A a G? Mitad de separación de busto, que es igual a 9, según este ejemplo. Mitad de separación de busto, que es igual a 9. El punto G está acá. De A hacia G hay 9 centímetros. Ahora, este punto es para mi pinza del lado delantero. ¿Cuántos centímetros tiene que tener de profundidad esta pinza del lado delantero? Se puede trabajar con 2. Puede ser 8, puede ser 9. Como esta medida, ¿no? De esta persona, o sea, me dice, me indica que tiene capaz una medida proporcional. Entonces, no tiene muy vientre abultado, no es una niña muy caderona, necesito una pinza normal. Voy a usar de 9 centímetros y solo una pinza. Entonces, agarro mi reglita, ya, así como ustedes están viendo así, ya, escuadro, que esté derechita esta línea base, y luego voy a trazar ahora con el plumón rojo, porque ahora van a ver, ¿ya? Trazo una línea, y ahí aprovecho a marcar los 9 centímetros. A ver, del punto G, 9 centímetros. Casi llego. Me faltó un poquitito. Ya está, le completo. Entonces, esta línea de G hacia abajo tiene 9 centímetros. Yo le voy a poner con una rayita para marcar, porque todavía me falta me falta dibujar la pinza. Tiene 9 centímetros. ¿Ya? Entonces, del punto G hacia abajo, mido 9 centímetros y me voy a encontrar con el punto H. A G, mitad de separación de busto es igual a 9, y de G escuadro hacia abajo 9 centímetros y le pongo el punto H. Esto sería el centro de mi pinza. Entonces, vamos a ver acá. Si yo aumenté en la cintura, ¿no? 2 centímetros, ¿qué quiere decir? Que voy a repartir de mi línea central de la pinza, voy a repartir 1 centímetro a la derecha y 1 centímetro hacia la izquierda para dibujar mi pinza. Por supuesto que esos centímetros también tienen su punto, tienen su nombre, así le vamos a llamar, ¿ya? Tiene su nombre. Primero voy a dibujar la pinza y después le vamos a poner el nombre, ¿ya? Entonces la reglita igual, miren, se coloca así derechita y dibujamos. Este centímetro que yo he salido debe estar bien dibujadito hacia el punto H. No puede abrirse, no puede separarse. ¿Estamos de acuerdo? Coloco mi reglita así, miren, dando espacio antes de trazar. Debo de darme cuenta que el centímetro va a llegar a la hora de trazar hacia el punto H. Verifico, ya, y calculo bien. Ahora les voy a enseñar cómo me salió mi pinza. Miren, me salió de esa forma. Entonces, yo les decía que esta es la línea central de la pinza. Y esto es el centímetro que hemos puesto, ¿no? 1 más 1 son 2. ¿Ya? Ese es el ancho de la pinza. Entonces, ¿qué me faltaría acá? 1, poner el nombre. Y 2, hacer un detalle. Ahora les explico. Más o menos, del punto G que está aquí, ¿ya? Vamos a subir entre 1 centímetro. ¿Y eso es para qué? Ahora les voy a explicar para qué es. Ustedes verán que la línea de cintura no puede estar así de recta, porque nadie, ningún cuerpo de ninguna mujer, es una tabla por si acaso, ¿ya? Pero, o sea,
por más gordita, o como decimos, ¿no? Uy, ya perdí la línea de la cintura, ya no tengo cintura. A veces nos expresamos de esa forma, ¿no? Y decimos, ay, qué pena, con el transcurrir del tiempo, ya perdí mi cintura. Y no es cierto, no es cierto. De ninguna manera es cierto. ¿Y saben por qué? Porque siempre, por más gordita que seamos, siempre nuestro cuerpo tiene su forma. Y nosotros no podemos dejar esta línea recta de ninguna manera. Entonces ahí se hace un detalle. ¿Cuál es? Es este. Voy a trazar con el pulmón azul para que ustedes se den cuenta. ¿Ya? ¿Cuál es el detalle? Que del punto A vamos a bajar 1 centímetro. Y haciendo uso de nuestra regla de cadera, vamos a llegar al punto D. Y acá va a tener una semilínea curva que me va a ayudar a la hora de ponerme yo la falda, no se va a ver acá arrugado. Miren, es increíble que a la hora de bajar 1 centímetro y yo trace una línea semicurva hasta llegar al punto D, mi faldita va a tener forma, ¿ya? Entonces, voy a marcar del punto A 1 centímetro hacia abajo y luego agarro mi regla de cadera de esta manera. Miren, así. Entonces, ubico así. Busco la manera de cómo me pueda ayudar a trazar una línea semirrecta. Ya está ubicado. Este puntito debo de llegar a unir al punto D, ¿ya? Entonces, una vez que ya he centrado mi regla, solamente yo le marco, a ver, bien marcadito. Y entonces, miren ustedes, qué importante es saber hacer esa línea de la cintura que nos va a ayudar mucho. ¿A qué? Nos va a ayudar mucho a que la falda tenga forma en el lado delantero, ¿ya? De A he bajado 1 centímetro y aquí le voy a poner su nombre a este punto que he bajado. Será el punto K. K va a unirse con una línea semicurva hacia el punto D. ¿Con la ayuda de qué? Con la ayuda de la regla de cadera. Ahora bien, miren ustedes cómo quedó la pincita. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Esto va, miren, cuando cortemos, ¿no? ¿Cómo va a quedar? ¿Sí? Inclusive yo les voy a enseñar cómo se corta el papel, ¿no? Con esta pinza, ¿ya? Esta pinza, inclusive, cuando lleguemos a cortar todo nuestro trazo, la vamos a tener que retirar para atizar en nuestra tela, ¿sí? Y ahí le tenemos que hacer esa compensación, ¿para qué? Para que a la hora de darle los ensanches debidos, ¿no? Cuando comencemos a colocar nuestra pretina, no quede abajo. ¿Saben por qué? Porque a la hora de unir esta pinza, siempre hay un desnivel, esto se baja. Por eso nosotros tenemos que darle este detalle para recordar que se debe de compensar en la tela. ¿Estamos de acuerdo? Bien, todavía entonces no hablemos de confección, porque si no nos vamos a complicar la existencia. Y lo que yo quiero es que salga bien el trazo, ¿no? El trazo del lado delantero y también pueda ser comprendido y entendido. Acá yo tengo un símbolo de las tijeritas, ¿sí? Voy a cortar por todo este lado, aprovecho, ¿ya? Así. Y luego por la línea de cadera. Voy a seguir cortando el costado, ¿no es cierto? Sería el costado de mi falda, así. Aquí sería el ruedo de la falda. Bien, seguimos ya conociendo algunas líneas. Toda esta línea donde está el punto A, el punto B y el punto C es el centro de la pieza del lado delantero. Entonces, aquí, antes de terminar, voy a aprovechar para ponerle los símbolos que necesito, ¿no?
Este símbolo que a continuación yo voy a hacer es el símbolo de tela doblada. Ahora voy a hacer el símbolo de al hilo, el sentido de la tela, que siempre lo debo poner al hilo, ¿sí? Y después, ¿cuántas veces cortaré de este lado delantero? Símbolo de tijeras, y será una vez. ¿Por qué? Porque lo voy a hacer en tela doblada. Y ya le voy a poner su nombre. Este es el trazo del lado delantero. ¿Qué más le tengo que poner? Le tengo que poner toda la nomenclatura. ¿Qué quiere decir? ¿Quién es la persona responsable de este trazo? En esta oportunidad soy yo, Carmen Rosa Córdoba Valdivia. ¿Qué fecha lo ha realizado este trazo, esta señorita? También se le coloca la fecha. Por ejemplo, hoy día estamos a 8 del 2020. Y a veces, cuando este trazo, ¿no?, va a ser el modelo base para hacer primero un prototipo, cuando nos pidan hacer faldas a talla, por ejemplo, a cantidad, esto tiene que tener mi firma, sello aprobado, comprobado por la persona ya que lo va a revisar, y luego dirá, ok, el trazo está muy bien. Entonces, a ver, ahora hagamos un prototipo. Vamos a hacer primero una falda para ver cómo cae. Si está ok, ya lo mandarán a pasar en un patrón que muchas veces está hecho en el papel cartulina, ¿no? Y luego estará cortado a cantidad o por serie, ¿sí? Entonces, el responsable, es bueno saber quién es la responsable que elaboró el trazo. Y luego todos los símbolos que se necesitan. A todo esto le llamamos nomenclatura también, ¿ya? Bien, entonces, hasta aquí, ¿hay alguna pregunta que tengan que hacer antes de realizar el trazo del lado posterior? ¿Ya? Por favor, hagan preguntas. Escucho sus preguntas, no se me queden callados. Siempre es bueno preguntar. Así aprendemos más. ¿Ya? ¿Quedó todo clarito? Maestra Carmen, de A a B, ¿cuánto es la altura? En este ejemplo es 16 centímetros. ¿Ya? ¿Cómo salió los 16 centímetros? Salió de esta forma. A ver, vamos a, para que no se me distraigan. El alto de cadera, a ver un ratito, vamos a ponerle acá. Estos 16 centímetros, ¿qué es? Le vamos a poner acá una flechita. Esto es el alto de cadera. Vamos a ver cómo salió ese alto de cadera. Yo medí a la hora, ¿no?, de tomar las medidas. El lado de la cadera me salió 96. Según el cuadro de adaptaciones, me dice que debo de sacar la sexta parte. ¿Para qué? Para obtener el alto de cadera. Entonces, sabiendo que esa hoja me indica qué debo de hacer, debo de hacer la división del contorno de cadera, que es 96, lo divido entre 6, y este resultado me va a salir alto de cadera. ¿Ya? ¿Estamos? Por eso es que del punto A hacia el punto B tenemos alto de cadera. Ahora, un ejemplito más. Por ejemplo, yo le tomo la medida a una persona. Vamos a voltear la hojita. Y su medida es 98. Vamos a ver ya qué pasa. 98 centímetros es su contorno de cadera. Me dice que tengo que sacar la sexta parte. Lo divido entre 6. Ustedes me ayudan con la división. 9 entre 6 a 1. 1 por 6, 6. ¿Ya? Y digo, 9, acá, 9 menos 6, 3. Bajo el 8. 38 entre 6 sería 6. 6 por 6, 36. ¿Sí? Esto no sirve. Voy a restar 8 menos 6,
2, 3, 3, 0. Acá me están sobrando 2 centímetros. Yo tengo que sacarle, ¿no? Los decimales. Pongo el punto, le aumento 0 y digo, 20 entre 6, ¿cuánto será? Entre 6 a 3. 3 por 6, 18. Y así me va sobrando. Y no voy a terminar, esto va a llegar 3, 3 hasta el infinito. Entonces, profesora, ¿ahora qué hago? Su alto de cadera hasta que me sale 16.333 hasta el infinito. ¿Cómo le voy a ubicar? Es fácil, solamente debo de ubicarle 16 centímetros y 3 milímetros. Punto. ¿Ya? Ahí queda. Esto es el alto de cadera, para que me salga exactamente la falda. Habíamos comentado ayer, por ejemplo, ¿qué detalle tiene el alto de cadera en una falda recta o al tubo? Es que cuando yo haga mi faldita, ¿no? Prácticamente, por ejemplo, acá le vamos a dibujar la parte de la cinturita, la parte de la cadera. A ver, casi me salió. Miren, esta parte es de la cintura, aquí estaría la pretinita, así, la pretina, ¿ya? Y aquí estarían sus pincitas. ¿Estamos? Así, para que estén iguales, ¿ya? Entonces, ¿qué detalle tiene que sea, poner, así le vamos a decir, el alto de cadera es para que le dé forma, para que le dibuje su forma física de ese cuerpo, ¿ya? Ahora, puede ser que alguien tenga no 96, a veces uno se va a encontrar con cada experiencia, ¿no? Por ejemplo, su contorno de cadera, que me venga una persona bien rellenita, bien gordita, que me tenga, por ejemplo, 104 de cadera. Y su cintura sea la medida, la cintura sea, por ejemplo, 100. A veces hay casos así, ¿no? Miren, estos 100 centímetros y estos 104 de cadera, ¿cuánto es la diferencia? Solamente 4. Por más que sea esta pequeña diferencia, cuando nosotros hacemos su trazo básico de la falda, sí o sí tenemos que aumentarle 2 centímetros para su pinza. El trazo lo vamos a ver recto, pero a la hora de armar la pieza del lado delantero, la pieza del lado posterior, esta eh, pinza, ¿ya? Va a hacer que tenga la forma su falda de esta persona gordita que tenía 104 de cadera. Sobre todo le digo gordita, ¿por qué? Porque tenía 100 de cintura. O sea, es fundamental, ¿sí? Estas pinzas va a jugar un papel muy importante para ver más estética la falda. A veces vamos a encontrar casos, ¿ya? Así yo les digo, que sus contornos de cintura, acá otro ejemplo, su contorno de cintura casi, ¿ya? Por ejemplo, vamos a ponerle 106 de cintura, ¿ya? Y de cadera le vamos a poner 100, inclusive ya último, 106, casi igual. Ahí entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos? Entonces, en ese caso, ¿no? Lo que se tiene que hacer es jugar con estas medidas. Por ejemplo, yo le puedo aumentar así más o menos 2 centímetros para que tenga un poquito de soltura la falda en la parte de la cadera. Y si yo ya tengo estos 106, entonces mi pinza puede ser solamente aumentando 1 centímetro para repartir casi 0,5 milímetros en cada lado de la pinza. ¿Ya? Pero a veces esos extremos, a veces también se ve ya muy poco, ¿no? Porque a veces hay casos que se nos presenta de esta forma, entonces nosotros tenemos que ver cómo hacemos, ¿ya? Para que cuando yo pueda hacer mi trazo y pueda confeccionar la falda, a esa persona le pueda caer bien la falda. Pero tampoco no podemos ya, no, la misma me ha dicho que debo de aumentarle dos siempre a la pinza, no, sino ya tampoco va a pasarse más de la medida y vamos a vernos en apuro, ¿no es cierto? Pues inclusive se recomienda, número 1, en estos casos, cuando ya vemos a nuestra cliente que es bien rellenita, que de verdad, así de broma, ya decimos, ya perdió definitivamente la cintura, no hay cintura, ahí nos ayudamos, 1, haciendo que la persona
tenga puesta una prenda bien ligera para tomar las medidas. Y otro, de que debemos de hacerle o sea, ponerle nosotros prácticamente el elástico para que pueda darnos la medida bien precisa de la parte de la cintura. ¿Ya? ¿Estamos? Entonces son casos a veces extremos, pero que sí se nos presenta así. ¿Ya? Por ejemplo, acá estamos viendo el caso de una persona que tiene sus medidas proporcionales, que si yo reviso cuánto tiene de cintura, hay una diferencia, ¿no? Entonces, pero sí o sí debemos de sacar bien sacado hasta el final, ¿ya? Si va a tener, por ejemplo, decimales, tenemos que prácticamente marcar la cantidad que sale en la división. Vamos a suponer que el contorno de cadera, en este caso, por ejemplo, sea 99, para que ustedes vean qué es lo que pasa. Le vamos a sacar la sexta parte. 9 entre 6 a 1. 6 le ponemos acá, vamos a hacer la resta, serían 39. 39 entre 6. 6 por 6, 36. Voy a restar, sería 9 menos 6, 3. Punto decimal, 0, y decimos 30 entre 6 a 5, ¿no? Miren acá. 5 por 6, 30. Exacto, nos dio. ¿No es cierto? Entonces, esto sería, ¿no? El alto de cadera, teniendo en cuenta los 5 milímetros. ¿Estamos? Entonces, cada vez que uno hace una división que tienes decimales, se coloca los decimales. No se omite. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Es igual. Por ejemplo, si tenemos 99 centímetros dividido entre 4 para saber la cuarta parte de cadera, vamos a ver cuánto nos sale. 9 entre 4 a 2. 2 por 4, 8. Queda 1. 19 por 4, ¿cuánto sería? 4. 4 por 4, 16. 16 menos 19, está sobrando 3, coma. 30 entre 4 sería a 7. 7 por 4, 28, sobran 2. 20 entre 4 a 5. Aquí están, miren ustedes. 24 centímetros con 75 milímetros. Y ahora, profesora, ¿le tengo que poner eso? No, pues ahora le vamos a poner así. 24, o punto, 8 milímetros. ¿Ya? Cuando ya, según la división, ¿no es cierto? Y según la regla, si esto llega a 24,75, aquí ya tiene 5, entonces aquí se convierte en 8. Por eso vendría a tener 24,8. Eso sería la medida, por ejemplo, de su cadera, siempre y cuando sea 99 centímetros su contorno. ¿Para qué? Para poder tener exacto, preciso. No se debe de disminuir. ¿Por qué? Porque el contorno de la cadera, según el cuadro de adaptaciones, es una medida exacta. ¿Sí? Entonces se respeta los milímetros. ¿Alguna pregunta, por favor, hasta acá? Miren, a veces no nos ha gustado las matemáticas, ¿no? Y ahora nos estamos enfrentando a recordar partes de la matemática. Entonces, ¿alguien tiene que hacer alguna pregunta? Miss, buenas tardes. Soy Rosa. Buenas tardes. Miss, quería Sí, preguntarle. Ayer mencionaba de que cuando una persona es un poquito gruesa, se podía poner 2 pinzas. No sé claro si puede que sí. explicarme eso. Claro que sí. Gracias. Bien. Por ejemplo, ¿cuándo le vamos a poner nosotros 2 pinzas, ¿no? A una persona que tiene, por ejemplo, desarrollado la parte del vientre. Queremos como que disimular esa parte bien voluminosa. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Por ejemplo, si aquí tenemos 24 centímetros la cadera y aquí tengo 20 la parte de cintura, adaptando ya la pinza, entonces yo puedo correr 2 centímetros más. Si son 20 más 2, sería 22 la parte de la cintura, y lo que yo aumento le tengo que disminuir en la pinza. Sí o sí, esta pinza se tiene que respetar porque es la separación de busto. Entonces, ¿dónde se correría la otra pinza? Se correría acá. Aproximadamente dividiendo este punto central,
¿ya? De la pinza con el punto D. Le tomo la medida y aquí capaz me sale el centro y aquí le hago una pinza más pequeña. Si esta tiene 9, esta va a tener 8. Y como acá le he aumentado primera pinza 2 sería 20, más 2 para la otra pinza sería 22. Y no le va a afectar nada a la cadera, ¿ya? Porque lo más bravo es cuando la cintura, aumentando las pinzas, se me pasa a la cadera. Sí o sí, a veces hay cada caso, dependiendo de la conformación del cuerpo humano, ¿no? A veces se nos pasa, a veces hay casos, ¿no? Entonces, en ese aspecto, ya la pinza no va a ser de 2, será de 1 centímetro, dividiendo a cada lado 0,5 milímetros. Pero sí o sí se tiene que poner la pinza porque le da, ¿no?, una forma más estética a la pieza de la falda del delantero, como también a la falda. ¿Ya? Bien. ¿Alguna otra pregunta? Ustedes se podrán también dar cuenta que el trazo de la falda recta es bien sencillo. Es una de las prendas más prácticas y muy fáciles para hacer. ¿Ya? Bien. Entonces, voy a elaborar el trazo del lado posterior de la falda. ¿Pero dónde? Mira, todo se repite, todo es igual. La única diferencia es solamente en la pinza, en ubicar la pinza. ¿Ya? Por favor, van a estar así atentas porque yo lo voy a hacer, ¿ya? Así un poco rápido. Cuando llegue a poner la pinza, ahí vamos a ver cuál es la diferencia, ¿ya? Entonces, vamos a empezar de nuevo, por favor, atentas, no voy a guardar el trazo del lado delantero, porque si no nos vamos a distraer, ¿ya? Entonces, miren, yo voy a usar siempre, ¿no?, una línea para poder ubicar los puntos, ¿ya? Esa línea tiene que estar derecha y debo de tener siempre 2 puntos de apoyo. Ahora, miren, yo voy a colocar mi reglita acá y voy a marcar. Entonces, aquí tengo un vértice y le voy a poner el punto A. De ahí voy a iniciar todo mi trabajo. De A a B es el alto de cadera. Y ahí es el lado delantero, entonces ya sé cuánto es, 16, el punto B. De A hacia el punto C se marca el largo de la falda. Punto C. Acá, alto de cadera 16, según el ejemplo, y según este ejemplo, 45 el largo de falda. Para que me salga derechito, tengo que tener 2 puntos de apoyo, así es que le marco 16, alto de cadera y largo de falda 45. Y luego trazo la línea uniendo los puntos. Estas líneas que yo a continuación voy a hacer no tiene medida, va de largo nomás, ¿no? Va de largo nomás, ¿ya? Listo. ¿Qué me falta hacer? Me falta poner en la línea de la cintura cuánto le va a corresponder, en la línea del alto de cadera, del punto B, cuánto me va a dar para la cadera, y en el largo de la falda, en esta línea de la basta sería también poner la misma cantidad de la cadera. Según el ejemplo era 24, entonces marco primero del punto B hacia el punto E, marco 24. Ese es el punto E. Y del punto C voy a marcar 24 centímetros hacia F. ¿Ya? 24 centímetros hacia F. ¿Qué debo de hacer ahora? Unir. Voy a unir los puntos E y el punto F con una línea recta. Ya está. Ahora, del punto A voy a marcar la cuarta parte de cintura más 2, según este ejemplo era de 20. 20 centímetros hacia el punto D. 20 centímetros. Hago uso de mi regla de cadera y voy a unir en un solo trazo el punto A, perdón, el punto E con el punto E. Busco la manera de cómo se puedan unir y se une así. ¿Ya? ¿Listo? Ahí estamos. La línea de cadera, el costado de la falda, hasta llegar al ruedo de la falda.
Y acá sería el centro, ¿sí? Donde va a ir el cierre. Ahora, eso es cuando el cierre lo vamos a usar en el lado de la espalda, ¿sí? En el lado posterior. ¿Qué me faltaría acá? Ubicar la pinza. Y para ubicar la pinza, solo debo de tener en cuenta estos dos puntos. Miren, agarro mi cinta métrica, ¿ya? Y voy a ponerla en el punto D, así, y luego en el punto A. Agarro, la doblo, ¿sí? Bonita, así, y tengo el centro de mi pinza, ¿ya? Tengo el centro de la pinza. En esta oportunidad yo le voy a poner el punto X. Esa línea la tengo que escuadrar. Coloco mi reglita, escuadra, y lo voy a marcar. Las pinzas posteriores van a tener la medida de 10 o de 11 centímetros. Su tope 11. Por ejemplo, yo quiero ponerle 11 para que se pueda estilar bien la parte posterior. Y luego, como en la cintura yo le puse la adaptación, cuarta parte de cintura más 2, del punto X pongo 1 centímetro a la izquierda, 1 centímetro a la derecha. ¿Ya? Entonces, 1 centímetro a la izquierda, 1 centímetro a la derecha, y voy a dibujar mi pinza. Bien, de X le pondré a Z, ¿ya? Listo, entonces dibujo mi pinza. De 1 centímetro, este centímetro debe de llegar hacia Z, este otro centímetro debe de llegar hacia Z. ¿Ya está? Miren, esa es la diferencia en el lado posterior. Cuando ustedes, por ejemplo, o yo les pregunte, ¿no? ¿Cómo se ubica la pinza en el trazo de una falda en el posterior? Ustedes me dicen que es el centro de la medida de la cintura. De A hacia D, el punto X es el centro para ubicar la pinza. ¿Qué me faltaría hacer? Lo mismo que hice en el lado delantero, ¿no? ¿Qué es lo que hice? Del punto A he bajado 1 centímetro hacia el punto K, ¿ya? Vamos a usar el mismo punto. De A hacia acá, bajo 1 centímetro y luego agarro mi reglita, la coloco de esta forma, miren, la puntita va acá y la parte más curva, más ancha, va a este lado de la A. ¿Ya? A ver. Voy a mover las reglitas. Y luego, igual, miren, yo trato, antes de trazar, tengo que estar ubicando de tal manera que en un solo trazo, una los puntos K y el punto D. ¿Estamos? ¿Sí? De la misma forma. ¿Estamos? Miren. Entonces yo acá le voy a poner el nombre primero. Este es el trazo posterior. ¿Cuántas piezas cortaré del lado posterior? Serán 2. Entonces, la simbología que aquí voy a poner es el mismo sentido al hilo y voy a cortar 2 veces. Aquí ya no va a ser tela doblada por si acaso. Más, puedo medir ya cuánto de cierre voy a poner. Con respecto a los cierres, mire, hay cierres de nylon, hay cierres metálicos. Dependiendo del grosor de la tela, se usa el cierre. Si mi falda va a ser de casimir, usaré un cierre metálico que puede ser dorado o puede ser plateado. Si voy a usar una falda de tela delgada, como alguna gasa o alguna seda, voy a usar un cierre de nylon. Y en esta oportunidad los cierres van a venir, bueno, a partir de 6, de 7, de 10, de 12, cuando son cierres, por ejemplo, de nylon. ¿Puede conseguir unos cierres pequeños de metal? Sí, ¿no es cierto? Si va a usar una falda tipo jean, y es otra cosa. Se pide para tela jean, son cierres pequeñitos. ¿Cuándo y por qué? Cuando son las faldas ultra cadera, ¿ya? Cuando yo voy a usar un cierre metálico, vienen a partir de 10 centímetros. Normales para falda, por eso uno le tiene que decir para qué va a usar el cierre.
Cuando vayan ustedes a comprar, tienen que decir, me da un cierre para la falda metálico, tal color. ¿Estamos de acuerdo? Ustedes tienen que decir el color. ¿Bien? Luego los cierres que se van a usar por lo general pueden ser de 15 centímetros, dependiendo el contorno de la cadera. ¿Ya? Si ya la cadera pasa de 100, yo tengo que usar un cierre de 18. ¿Por qué y para qué? Para que tenga más facilidad la persona en bajar la falda, en subir la falda. Tiene que tener un espacio, como digamos, libre para que pueda subir tranquilamente el cierre. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Bien. En esta oportunidad yo voy a ponerle, por ejemplo, un cierre de 15 y voy a ahora ubicar dónde lo vamos a poner. Del punto K voy a medir los 15 centímetros para mi cierre. Pero si yo le pongo, miren, un cierre exactamente, voy a tener problemas cuando yo coloque la pretina. Entonces siempre se tiene que bajar 1 centímetro más. ¿Ya? El día lunes voy a traer cierre, les voy a enseñar, ¿no? Uno, cómo se va a ubicar el cierre. Es bonito, tenemos, por ejemplo, aquí ya tres trabajitos, si queremos decirlo, ¿no? Ubicar un cierre, coser una pinza y hacer un bolsillo secretero. Entonces, del punto K, he medido, por ejemplo, 15 centímetros, ¿no? Que sería hasta B, pero le voy a agregar 1 centímetro más para que podamos tener facilidad en colocar la pretina, ¿ya? Entonces, mi cierre va a ser de 15 centímetros, no hay que olvidarse, ¿ya? Acá también le puedo poner cierre de 15 centímetros. Entonces, yo ya sé qué tamaño de cierre voy a usar. Al igual que si yo le puse acá el trazo posterior, también tengo que poner acá quién es la persona responsable, ¿no? Soy yo, Carmen Rosa Córdoba Valdivia, y la fecha que estoy elaborando mi trazo. En esta oportunidad sería 088 del 20. Inclusive, miren, nos estamos olvidando algo. Le tenemos que poner el nombre de esta falda. Es una falda recta. Falda recta. En el lado delantero también. Y tenemos que poner qué modelo es esta falda. Esta falda recta. Y también acá tenemos que ponerle por dónde le vamos a cortar. Eso es elemental. Ponerle el símbolo, ¿no? Del corte del papel. Y luego le vamos a hacer el corte en la tela. Profesora, una consulta. Sí, dime. Por ejemplo, las medidas, sí tengo una medida de 102 y 84 de cintura. Entonces, cuando hago los cálculos, la diferencia no es mucha entre Sería 20 el centímetros. punto D, que sería 23, 10, porque 10, ¿no? 10 sería. Claro, porque, por ejemplo, si tú me dices que, porque la cuarta parte de cintura, si es 80, ¿no? 84, por ejemplo. 84, sería 22. 22 más 2 sería 24. Y la cadera acá sería 25. Sería 21 Porque y si más me 2, 23. sí, en la cadera. A ver, En, dime. La cintura es, 84. ya. La mitad de 84, ¿cuánto sería? ¿No es un cuarto? Claro, no, la mitad, ¿cuánto sería? 84, me dices, ¿no? Ujú. 84, 42, la mitad, 21. 21 más 2 sería 23 de cintura. Ya, ¿y de cadera Ajá. cuánto es? ¿De cadera cuánto es? 102. 102. Vamos a hacerle la división a ver de 102. ¿Cuánto nos va a salir acá? 22 sería 5, 20, 25,5. Ajá. De cadera sería 25,5. Hay diferencia, 2 centímetros y medio. Pero cuando tú le coses la pinza, la cintura va a quedar normal en 21. Ah, ya. Hay espacio para que se forme, sí, sí, ahí no hay ningún Claro, problema, estás como bien. no hay tanta la diferencia como el de 20 a 24, que ya son 4 centímetros, Claro, quería ver ahí si es otra había... cosa. Ahí es otra cosa ya. Ah, Ahí ya, es pero otra. entonces no hay problema en que no haya tanta diferencia. No, como te digo, mira, si vamos a coser la pinza a los 2 centímetros, esa pinza va a desaparecer. No hay que olvidarse, lo que estamos aumentando, por ejemplo, en la pinza, esto a la hora de coser, esto va a disminuir y va a regresar a su medida normal, los 18 centímetros. No va a Ah, quedar ya, más ok, 20. ok. Sí, tiene razón. Sí, sí, así es. Muy bien, muy bien. Sí, es bueno, muy bueno preguntar.
Bien, ahora mire, antes de terminar, yo voy a ubicar en el lado delantero el bolsillo secretero. Es bueno ubicar dónde va a ir nuestro bolsillito, ¿ya? Es bueno ubicar dónde va a ir nuestro bolsillo. Lo voy a hacer con el plumón negro, ¿ya? A ver, ¿dónde vamos a ubicar? El bolsillo secretero va a ir entre la pinza y el costado de la falda. Ya vamos conociendo también algunas líneas. Línea de la cintura, donde va a ir la pretina de la falda, la línea del costado de la falda, la línea del ruedo de la falda, porque aquí tiene falta ponerle, ¿no? Su ensanche para la basta, y la línea central, donde va a ir la tela doblada de la falda, ¿ya? Ese es el centro de nuestra falda del lado delantero. Entonces ahora voy a ubicar yo mi bolsillito. ¿Dónde va a ir mi bolsillito ubicado, mi bolsillo secretero? Bien, entonces, estos bolsillos por lo general van al costado de nuestra caderita, entonces también tiene una medida, ¿no? Eso también a veces va a ir muchas veces dependiendo de las personas. A veces hay personas que dicen, no, yo quiero meter toda mi mano, mi bolsillo. Bueno, hay que hacerle, ¿no? No se le puede decir no. Pero a veces, por lo general, solamente se usan 2 o 3 dedos para que pueda entrar a nuestro bolsillo secreto, porque no queremos que nadie sepa dónde está nuestro bolsillo, porque estamos llevando muchos billetes. Entonces, nosotros le vamos a poner, desde la pinza, por ejemplo, le vamos a poner 2 centímetros, ¿ya? Desde el centro de la pinza, mejor 3, ¿ya? Desde el centro de la pinza le marcamos 3 centímetros. Y ahí solamente le vamos a hacer una abertura de 6 centímetros. Entonces, acá tengo yo el símbolo de bolsillo, ¿sí? Donde vamos a tener 3, la abertura va a ser de 6, entonces miren, voy a tener todavía espacio para el costado. Estos bolsillos secreteros tienen la misma tela. Ahora, la misma tela de la falda. Ahora, la profundidad puede ser de 6, puede ser de 7, más no muy profundo, porque como solamente van a entrar 2 o 3 dedos, entonces no puede ser muy profundo. A veces hay personas, por ejemplo, ¿no? Que son, o sea, pues más gorditas en la parte de la cintura. Aquí hay más espacio y se le puede poner de 7, se le puede poner en 8, siempre y cuando acá no sobre siquiera 2,5 centímetros de diferencia al costado de la cadera. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Y los bolsillitos, como les vuelvo a repetir, su profundidad nomás será de 5 centímetros, ¿ya? Yo antes de elaborar la falda, yo hago, por ejemplo, la elaboración del bolsillo secretero. ¿Estamos de acuerdo? Bien, lo importante ahora era aprender a hacer el trazo del lado delantero, hacer el trazo del lado posterior de la falda, y cuando lleguemos a cortar, siempre vamos a hacer que coincidan, debe estar igual, no puede estar uno chico, uno grande, ni tampoco uno de menos de ancho y otro de más de ancho. Tiene que estar igual. Que ya les voy diciendo que la pinza no va a estar igual. En el lado delantero es mitad de separación de busto, en el lado de posterior es a la mitad de la cintura. ¿Estamos? Es a la mitad de la cintura. ¿Ya? Bien. Entonces, por favor, vamos viendo el video que les voy a mandar capaz ya mañana para que ustedes puedan estar repasándolo. Entonces, el día lunes vamos a hacer el trazo básico de la falda recta, pero que a la vez la vamos a convertir ya en una falda al tubo. Y es por eso que yo también no les he mandado la parte teórica, para que crear expectativa, para que no se pierdan, también como una retroalimentación, porque de un trazo básico de la falda recta sale una falda al tubo, ¿ya? Yo no lo puedo hacer diferente. Yo les he dicho, ¿no? Este trazo básico de la falda recta es elemental para hacer otros desarrollos de falda, ¿ya? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna preguntita? Miss Carmen, una consulta. Sí. En la parte posterior de la falda, no sé, en la pinza, no se sube 1 centímetro. Sí, Como hicimos ya para dibujarla, sí.
Sí. Sí, igual que A en la el hora, a lado la hora que, a delantero. la hora, sí, igual. A la hora que nosotros podamos cortar el molde, yo les voy a enseñar, ¿no? El detalle. Porque eso se respeta, ese pedacito de acá arriba de la pinza se respeta para poder cortar sobre la tela. Entonces la ¿Ya? pinza es igual que en el lado delantero, Sí, ¿no? Se sube igualita. también 1 centímetro. Ok, También se puede sentir. ok, Gracias. gracias. Si alguien más, por favor, alguna pregunta. Quiero preguntarle, si en caso no se tuviese la regla en la ¿De cadera? curva para Se le hacer la puede. parte de la cintura, Sí. ¿qué otra regla podemos utilizarla? Bueno, sí o sí, mira, cuando a veces tú vas a, por ejemplo, adquirir un juego de reglas para modista, también, creo que si no me equivoco, son algo de 8 o 9 piezas que tiene ¿Dónde ese juego podemos de reglas. conseguirlo, Miss Carmen? En cualquier mercería. Pero, por ejemplo, si tú quieres comprarte solamente este juego de reglas, sí es más fácil. Vienen 4 reglas. 2 de estas, uno para tejido plano y otro para tejido de punto. Y después vienen 2 reglas de sisa. Igual, una para tejido plano y otra para tejido de punto. Solamente tienen 4 reglas y se puede usar tranquilamente, no hay ningún problema, ¿ve? Porque a veces Gracias, tienen Miss. varias reglas y no sabes cómo usarlas, ¿no? Ah, Sí, sí, es un juego gracias, de Miss. reglas tipo francesa, le dices. Bien, ¿alguien más, por favor, una pregunta? Creo que quedó todo clarito, ¿no? Muy bien. Entonces, y, antes de despedirnos, solamente me pide pedirles por favor que ustedes se puedan cuidar, seguir cuidándonos para estar todos bien y seguir